queremos comenzar con un nuevo tema. Y esta serie, como ya algunos pudieron darse cuenta, vamos a estar enfocándonos en valores. Y hemos decidido sacar de este logo de Nexo estas 6 triangulitos. Y esos 6 triangulitos se refieren a los 6 valores de Nexo. Y también nos dimos cuenta que cuando hicimos el banner, solo pusimos 5. Y no estamos seguros cómo pasó eso. Pero tenemos 6 valores. Y no es como que tenemos 6 valores y no tenemos otros, sino que creemos que estos 6 valores son los que queremos darle énfasis. Entonces, por los siguientes meses, vamos a estar hablando de los valores Nexo. Y como usted puede ver, la idea de los valores es que los 6 valores nos apuntan a ese puntito rojo. ¿Alguien recuerda qué significaba el puntito rojo de nuestro logo? Jesús. Queremos ver los valores porque los valores nos apuntan, nos señalan al carácter de Cristo. Y siendo que somos una comunidad de discípulos, queremos que el carácter de Cristo se desarrolle en nosotros. Queremos madurar a la imagen de Cristo. Entonces, ¿qué más que poder ver los valores que la misma palabra de Dios nos está dando para poder orientarnos al estilo, al formato, a la altura de ese varón perfecto que es de Jesús? Entonces, de esta manera vamos a tener una dinámica, y yo creo que ustedes la van a ir como agarrando un poquito. Vamos a tener estas 2 predicaciones expositivas de nuestras celebraciones. Vamos a tener nuestra sesión, los podcasts, que no sé si algunos... ¿Quiénes están escuchando o viendo los podcasts? Ah, bueno, súper. Entonces vamos a tener también esta dinámica dentro de esta temática de valores. Y la segunda celebración vamos a enfocarnos mucho en la aplicación, no solo en el sentido personal, pero también en el sentido de comunidad. Entonces, para introducir el valor que vamos a ver hoy, primero quiero enfocarme en la idea de ¿por qué valores? O sea, de verdad, ¿por qué insistir en esto? ¿Por qué tomar tiempo en esto? Bueno, muy rápido, tal vez recapitulando un poco de lo que conversamos en el podcast, los valores nos guían y nos orientan. Eso significa que cuando las personas tienen un set de valores definido, su toma de decisiones no es que se hace facilísima, pero se facilita. Porque los valores sirven como un punto de partida para cosas que ya usted antemano ya decidió. Entonces, cuando usted tiene un set de valores y se enfrenta con una decisión A o B, la piensa, la ora, la analiza, busca consejos, pero usted tiene un set de valores que dice cómo esta decisión A o B tiene que ver con mi sentido de responsabilidad quizás. O cómo esto se alinea con el sentido de honestidad que tengo. Entonces los valores en algún sentido nos dirigen a tomas de decisiones. Cuando no existen los valores, nuestras decisiones suelen ser un poquito más alocadas. Yo voy a dar un ejemplo. ¿Usted alguna vez ha conocido a una persona que usted tiene el concepto que ha tomado muy buenas decisiones, pero esa misma persona al mismo tiempo ha tomado otras decisiones que usted dice, es la misma persona? ¿Alguna vez les ha pasado eso, verdad? Que alguien dice, sí, claro, es que tomó esta decisión buenísimo, pero esa misma persona tomó esta otra, que uno dice, qué raro, parece como si esta decisión la hubiera tomado otra persona. Entonces, la falta de valores nos desdibuja ante las circunstancias de la vida. Los 2 valores nos ayudan a definir cómo actuamos, porque como inciden en cómo pensamos y en cómo sacamos conclusiones en torno a la mayoría de los temas, entonces termina definiendo cómo actuamos, ¿verdad? Entonces, si usted no tiene el valor de la responsabilidad, digamos, vas a llegar probablemente, casi siempre vas a llegar muy tarde, o vas a ser el último en llegar. O si alguien no tiene el valor de, ¿qué será? La tolerancia, probablemente va a ser más gruñoncillo y todo va a ser como, sapricistas, heredianos, ¿verdad? Ahí viene, ¿verdad? Porque no existe. Entonces, los valores nos ayudan a actuar de una manera congruente y nos ayudan en cómo actuamos, que es importantísimo. El cómo actuamos incide en el carácter. El carácter, por decirlo así, es la actitud en un rango de tiempo más amplio que mejor te define. Entonces, por ejemplo, si usted una vez se enojó demasiado y explotó, pero usualmente en su vida usted es una persona muy alegre y muy positiva, esa única vez que tal vez explotaste no define tu carácter. Pero imagínese que usted con toda circunstancia que se sale de sus manos siempre explota, ¿verdad? Probablemente si eso pasa siempre, quiere decir que esa explosión que tienes define también tu carácter. ¿Ok?
Tu actitud más recurrente de lo cotidiano termina definiendo tu carácter. Y muchas veces tu carácter es aquello que la gente señala y dice, Ronnie es súper positivo, súper cómico. Porque eso es como Ronnie es usualmente, ¿verdad? Siempre está siendo simpático, es un chavalo simpático, se gana a los clientes. Es el carácter de Ronnie porque eso es lo que Ronnie usualmente vive, ¿verdad? Cuando pierde la liga es otro tema, ¿verdad? Pero entonces ese tema es importantísimo porque los valores inciden también al final en el carácter. El carácter es cómo eres conocido. Finalmente los valores nos bendicen a nosotros, pero también bendicen a los demás. Facilitan su vida y obviamente facilitan la vida de los que están a tu alrededor. Y por último, los valores nos acercan a Dios. ¿Y por qué nos acercan a Dios? ¿Por qué creen que los valores nos acercan a Dios? ¿Quién puede definir entre lo bueno y lo malo? Entre lo correcto y lo incorrecto. Entre lo apropiado o no apropiado. ¿Quién sería el ente que está sobre todas las cosas que puede decir que algo es más valioso que otra cosa? Solo un ser que está por encima de los valores. Y ese es Dios mismo. Entonces, algo interesante, y no quiero extenderme mucho en esto, pero inclusive Romanos dice que los judíos tenían su ley. Pero para aquellos gentiles, para los judíos, había una ley en el corazón. Y muchos han asociado esta idea con el tema de la moralidad, que al final también tiene que ver con el tema de los valores. O sea que hay cosas que por definición el ser humano considera que son correctas y son buenas. De ahí que hayan concesiones sociales y culturales que dice, no, en esta sociedad no matamos. Aunque tal vez en esa sociedad ni siquiera el concepto de Dios o de Cristo esté presente. Pero hay un sentido de moralidad y un sentido de, es que esto no es correcto. Ni siquiera estoy seguro por qué, pero no lo es. Entonces, algo interesante es que si usted y yo abordamos los valores y nos preguntamos de dónde salen y quién define esos valores y cuál es la verdad detrás de estos valores, sí o sí te vas a encontrar a Dios. Porque Dios es el dador de todo lo bueno. Dios es este que en Génesis dice que había un desorden, que no sé un montón de cosas, y Él pone en orden y la creación y la define y tiene su diseño, tiene su trazo. Entonces, en un sentido, todo lo que tiene un valor, todo lo que tiene ese sentido de moralidad, todo lo bueno, todo lo apacible, todo lo que vale la pena pensar nos orienta a Dios. Y por lo contrario, todo lo no moral, todo lo no bueno, todo lo no positivo, todo lo que no es un valor, nos separa de Dios. Entonces, algo muy chiva también es que los valores en un sentido nos ayudan a acercarnos a Dios, porque nos acercan a esa pregunta de ¿por qué amar es importante? Todo el mundo quiere ser amado aquí. Y si uno descubre por qué amar y ser amado es importante, se va a encontrar con el ser que se define a sí mismo como yo soy amor. ¿Verdad? Si alguien valora la verdad y valora que te digan la verdad, y uno busca qué hay detrás de eso, por qué es tan importante. Jesús dice, yo soy la verdad. Entonces te encuentras y te topas con Dios. Yo he encontrado que los valores resultan en un formato, en una manera muy positiva de evangelizar. Porque son cosas que, seas creyente o no creyente, la gente suele comúnmente estar en acuerdo. Cuando uno encuentra coincidencias con las personas, puede tener más tiempo para hablar de otras cosas. Entonces, por eso es importante este tema de valores y por eso es que queremos enfatizar mucho en eso. Si uno busca, por ejemplo, los valores, ¿cuáles son los valores más universales? Han llamado a algunos. Yo por aquí encontré una lista que busqué en Google. O sea, googleé y traté de ver y todos tenían la misma coincidencia. Amor, respeto, justicia, libertad, bondad, tolerancia, honestidad. Si usted asocia todos con eso, usted tendría como asociar todos esos con Dios de una manera fácil. ¿Sí? Todos. ¿Verdad? Entonces, algo muy chiva de meternos en esta serie nos va a acercar a Dios en los conceptos más esenciales de la libertad. ¿Qué es verdaderamente ser libre? ¿Verdad? ¿Qué es verdaderamente ser libre? ¿Qué realmente es tolerancia? En una sociedad que en un sentido ha desdibujado el concepto de tolerancia y la ha posicionado de otras formas. Entonces, esta es como la introducción inicial a este tema. Y finalmente, si uno quiere decir, bueno, todos nos dirigen a Dios, pero ¿quién sería aquella persona que yo puedo decir, esta persona me enseña y me modela esos valores universales? ¿Quién se les viene a la mente? Jesús.
¿verdad? Y ese es el ejercicio que también vamos a estar haciendo mientras estudiamos valores. Entonces, quiero introducirles al valor que vamos a estar estudiando por octubre. Y no tiene que ver nada con hardware, pero nos pasó por la mente. Entonces, el primer valor que queremos estudiar es el valor de la integridad. Y este valor en especial es interesante. Van a darse cuenta cómo todos están correlacionados. Y para mí, en mi forma de verlo, siento que pone en orden también los demás. Descubre los demás o nos deja entrever los demás de una manera más intencional. ¿Quién tiene una definición de integridad? Así, rápido. ¿Cómo la asocia? Esta es la primera vez que tomo café en Nexo. Y está bueno. A mí me decían, el café es muy bueno. Y yo, muy buenísimo, pero está bueno. Está muy bueno. ¿Qué es integridad? Yo tengo unos ejemplos, Fran. Es una congruencia de lo que yo digo y como yo vivo. Muy bien. No puedo estar disociado. Puedo estarlo, pero no sería buena idea. Sí, sí, es una congruencia entre lo que digo y lo que hago. Que dure esa definición, Fran, y ahí ya, oremos. Vamos aquí temprano, sí. Bueno, no solo lo que digo y lo que hago, sino en cualquier espacio, en cualquier contexto, en cualquier grupo, con cualquier persona. Sí, es una congruencia también expresada en un espacio y tiempo X siempre, ¿verdad? Véalo de esta forma. No es integridad lo que le pedimos a los políticos, ¿verdad? Claramente, ellos no están ahí por ser íntegros, necesariamente, no voy a generalizar, ¿verdad? Pero véalo de esta forma, tengo varias formas de verlo como la cotidianidad. Integridad es lo que le pedimos y exigimos a los políticos, porque votamos por ellos, porque les dimos el voto. Después uno quiere arrancarse la mano por haber votado, pero les dimos el voto, ¿verdad? Integridad es lo que la esposa espera del esposo y lo que el esposo espera de la esposa. ¿Sabe qué es integridad? Cuando usted tiene un negocio y se encuentra un socio que tiene un montón de valores también y que dice, hagamos esto juntos, y entonces metemos tanta plata y usted lo vuelve a ver a los ojos y van a firmar un contrato y dice, ojalá que esto sea bueno. ¿Estás esperando? Integridad. Que no se me vayan arriba con los clientes, que no me vayan a robar la empresa. Entonces, integridad es interesantísimo porque todos necesitamos de alguna manera o exigimos que las relaciones y las experiencias de vida sean lo más íntegras que podamos, porque nos hacen bien. Entonces, tomando estas definiciones, digamos, iniciales, quiero tirar unas que son más como de diccionario para ver en detalle. Integridad, dice el diccionario que integridad hace referencia a algo que está completo, a algo pleno, a algo original, a algo sin adulterar. O sea, es como cuando usted, hace algún tiempo, yo recuerdo de esto, bueno, hace un tiempo no, hace mucho tiempo de esto, yo tenía, no sé si 11 o 12 años, mami se acordará. Y en aquel tiempo la moda era el skateboarding. Yo evidentemente eso era una cosa muy riesgosa para mí. Entonces yo nunca patiné. Pero como todo chiquillo, como todo adolescente de ese tiempo, tenía el feeling de, ¿verdad? Como tenía la ropa. Y salían un montón de marcas como populares. Pero la ropa para skate era cara, ¿verdad? Entonces la marca tal y eran caras. Y en aquel tiempo entonces alguien tuvo la increíble y corrupta idea de decir, copiemos los diseños y vendamos estas camisetas como si fueran originales. Entonces una camiseta original en aquel tiempo, digamos que costaba, yo no sé, digamos que se costaba 5,000 colones. Que era mucho en aquel tiempo, ¿verdad? Además, costaba 6,000, qué sé yo. Entonces las que no eran originales costaban 2,000. Entonces por el precio de una original compraba 2 o 3. Y usted nada más lo que quería era buscar una que fuera lo suficientemente parecida para que usted se diera la idea de que usted andaba con una original. Pero con el tiempo entonces comenzó a pasar un problema, y es que diferenciar entre las originales y las no originales era toda una trama. Y pasó también con las gorras, ¿alguien recuerda? Con las gorras que siempre han sido como carillas, esas de los Yankees. Entonces la gente contaba, ¿alguien se acuerda que uno contaba los hilos? ¿Alguien pasó por eso en su vida? No. Solo yo. Chalo más raro.
Pero uno contaba los hilos de la visera, porque depende de cuántos hilos tenía la visera, esa era original. Entonces llegaba uno en cole, sí. Entonces, no, esa no es, tiene 7 hilos, 8 hilos, y andaba en eso. Y todo el mundo lo que andaba buscando era si era original. ¿Cómo cree usted que se siente cuando alguien le vendía a usted una gorra? Paqueteada, como dicen, pero se la vendieron por original, porque ese fue el problema que comenzó a pasar. Entonces la gente estaba pagando precios de original por producto de copia. Uno se siente defraudado, qué ridículo, te iban a quitar la gorra en la metida así en el colegio. Le iban a hacer bullying todo el rato, que el bullying aquel día, el bullying era el deporte. Cuando yo estaba adolescente, el bullying no era malo, era normal, era como lo cotidiano, yo no sé. Entonces esa idea de original, traigo ese ejemplo porque quizás nos ha pasado. ¿Cómo te sientes cuando alguien que te ofreció y te vendió algo como original no lo era? ¿Verdad? Te pasa con los repuestos de los carros, ¿verdad? Que el mecánico dice, mira, tengo el original, tengo el Made in China, que el original también es Made in China, pero es más caro, y tengo el no sé qué. Y entonces, una vez me pasó con un carro más viejo, y no, pongámosle el original porque no es mucha la diferencia. Y entonces ya se lo pusieron, y entonces el carro jodió, lo llevé a otro lugar y me dijeron, bro, es que el problema es que este repuesto no es el original. Y yo, ¿verdad? Alguien se siente identificado con esa idea de me vacilaron. Y es cuando nos encontramos ante la experiencia de lo no íntegro, ¿verdad? Entonces, lo íntegro está completo, no le hacen falta piezas, está original, está íntegro. Y la otra cosa que me gusta la palabra también, sin adulterar. Porque puede ser que algo fue original y después se le cambiaron piezas. Entonces, algo interesante en el mundo de las guitarras, como entenderán, eso es algo que para mí es llamativo. Las guitarras de colección antiguas que más valen, a que no digan cuáles son, las que son del 60 o del 70, pero que todas sus partes todavía son las del 60 y del 70. Entonces la guitarra sí es original, ay, pero le cambiaron un potenciómetro. Así de piqui son algunas personas. Entonces ese cambio de potenciómetro hace que eso valga $10,000 menos, ¿verdad? Porque una guitarra original muy antigua puede costar, no sé, $20,000 o $15,000. Pero si le cambiaron algunas partes, aunque la guitarra es la misma, está adulterada. ¿Dónde han escuchado esa palabra adulterar? O adulterio. ¿Entienden el concepto entonces? El adulterio nos hace ejercer una vida no íntegra en el sentido sexual, ¿no? Entonces, estos conceptos, aunque son generales y muy esenciales, podemos verlos aplicados en diferentes formas. Cuando aplicamos el sentido de integridad a la persona, o sea, ¿quién es íntegro? ¿Quién se conoce? ¿A qué se refiere? Se refiere a una persona con rectitud, una persona justa, honesta y auténtica, ¿verdad? Que son características que todo el mundo quisiera que la gente dijera de uno. Ah, digo, sí que es auténtico, ¿verdad? O sí que es justo. Entonces, esa es como la relación entre algunos conceptos que refieren y cómo señalan a la persona. Y además esta frase me gusta, ¿verdad? Porque algo íntegro es algo que realmente es lo que parece o lo que se dice de. O sea, que no hay doble cara, no hay doble sentido, sino que lo que usted ve, eso es, ¿verdad? Cuando la gente a veces compra cosas usadas, la gente dice, eso es lo que usted ve es lo que es, como para decir, no hay gato encerrado en el asunto, ¿verdad? Entonces, integridad está asociado con todas esas cosas. Cuando uno se enfrenta con este sentido o este concepto amplio de integridad, y yo pregunto aquí, ¿quiénes se consideran íntegros? ¿Quiénes se consideran íntegros? Nadie. Entonces, aquí viene el primer reto también de enfrentarnos a los valores. Esto es algo que decíamos en el podcast. Los valores, y justamente siendo comunidad, los valores no existen para denigrar o señalar a la gente y decir, no, usted no es así, usted no es así. Los valores existen como un estándar para llevarnos ahí. Sorpresa. Sí, esa apuesta íntegra. Entonces, los valores no están ahí, vamos a ver, para señalar la incapacidad de uno, porque al final, delante de los valores, todos somos incapaces. Y no se sientan mal, o sea, no nos sintamos mal.
Más bien veámoslo como el reto de que yo tengo algo al frente por lo que quiero caminar, porque me hace bien, porque me acerca a Dios, porque le hace bien a los demás. Entonces sí, en esta sala nadie es íntegro. ¿Verdad? Así es como hacen mis hijos, ¿verdad? Que ¿puedo jugar tal cosa? Y yo, no, Lucas. Y Lucas hace él mismo tiene sus sonidos para animarse. Nadie es íntegro, pero si usted conoce el concepto y si usted camina con gente que va con el norte que usted va, usted puede ser más íntegro. Usted puede caminar en esa dirección. Entonces es esta idea de no estoy ahí, pero estoy en camino. Y es mucho mejor estar en camino que del todo haber dicho, no, a mí no me interesa ese destino. Y de hecho, si no vas a un destino definido por un valor, por algo que te rige, o no estás en nada y estás estático, o más bien estás en un retroceso. En mi vida no voy a ser cada vez más íntegro, sino que probablemente vaya a ser más no íntegro, ¿verdad? Que usualmente es la tendencia del ser humano. O sea, la naturaleza humana, por definición, es carente y es degradante. ¿Quién de aquí está viviendo cada vez, le está sumando cada vez más días a su vida? Ninguno. En un sentido un poco pesimista, hoy es un día menos, ¿verdad? Entonces no hay ninguna cosa en la vida que nos haga pensar que por no hacer nada las cosas van a ser mejor, a menos que definamos nortes y parámetros. Pero con esto introduzco un tema central, que es lo que les decía. Los valores nos señalan a Jesús. Jesús es ese hombre que se muestra, que se revela en la misma, digamos, manifestación física corpórea que nosotros, pero con un estándar alto de que Él es completo, Él es pleno, original, sin adulterar. ¿Quién es justo? Él es recto, Él es honesto, Él es auténtico. Que esto es, vamos a ver, uno siempre que quiere conocer de un tema, tiene que ir y buscar a las personas que lo saben, ¿verdad? Entonces, si yo quiero aquí hacer un viaje, Ale trabaja con una agencia de turismo y entonces si yo quiero hacer un viaje tal vez interno o por fuera, yo voy y le pregunto a alguien que sabe y que sabe mucho para que toda esa persona me oriente en ese tema. Entonces, si yo le pregunto a usted, ¿cuál sería la lógica de que usted quiera tener una vida de rectitud o caminar en integridad? ¿A quién buscas? ¿Cuál sería un modelo sensato a seguir? ¿Verdad? Y probablemente tengamos modelos, mi papá, mi mamá, un profesor, una persona, pero Jesús se pone en el top de ese modelo que me revela todo. Siempre es bueno tener los mejores profesores, ¿verdad? Yo recuerdo en el colegio, uno matriculaba las clases y habían varios profesores que daban el mismo tema. Y uno siempre le preguntaba a otros que estaban por ahí, ¿quién es el mejor de ese tema? Porque yo quiero estar bajo él. Nosotros hablamos en Éxodo de ser discípulos, y el concepto de discípulos es alguien que es un pupilo, un aprendiz, en torno a la relación que tiene con su maestro. Y nosotros tenemos un maestro que es íntegro, y es el mejor maestro. Y es un maestro además que está diciendo, escúchame, mírame, me está diciendo siempre, sígueme, y caminemos ahí en integridad. ¿Están conmigo? Jesús es nuestro modelo de integridad, y la otra cosa es que Jesús materializa todos los conceptos que Dios siempre ha revelado de Él en un empaque, en un formato que nosotros finalmente podamos entender. Pero antes de Jesús, en el sentido físico de su encarnación, Dios siempre se ha manifestado como un Dios justo. ¿Dónde se ve el Dios justo, íntegro, santo y perfecto? De ahí leamos Levítico, cómo Él le exige al pueblo cómo Él debe ser adorado y cuál es el estilo de vida que Él busca. Ese es el estándar. Cuando viene Jesús, eso se materializa y podemos verlo con mayor claridad. Entonces vean lo que vamos a hacer. Por los siguientes minutos lo que vamos a hacer es meternos en la vida de Jesús. Vamos a ir a varios episodios de la vida de Jesús y vamos a ver qué está pasando en la vida de Jesús en términos de integridad. Algunas de estas citas, para los que están en los grupos de estudio, van a ser familiares y van a poder repasar algunas cosas, y para los que no, voy a tratar de poner en contexto cada pasaje. ¿Están bien conmigo? Ese fue un sí con integridad. ¿Lo hicieron? Sí. Ok, entonces número uno, este pasaje es interesante porque este es de los pocos pasajes que nos hablan de la vida de Jesús antes de que Él comience su ministerio. Y este pasaje, Jesús tiene 12 añitos. Es una pulguita. Es una pulguita linda de Jesús. Y está en la Pascua y Él va con sus papás
a Jerusalén. La Pascua, recuerden, es aquella fiesta increíble que todos los judíos celebran una vez al año. Es de todas las fiestas de los judíos la más importante. Y ahí está Jesús. Termina la fiesta, termina la celebración, la liturgia, todo lo demás. Esos son miles de personas que se congregaban y comienzan a caminar. Y José y María comienzan a caminar con los otros chiquillos del barrio. Ellos van para Nazaret, y ellos asumen que Jesús está en el molote, pero se perdió. Se imagina que usted sea María y dice, perdimos el Hijo de Dios. Infierno puro para usted, ¿verdad? ¿Cómo? Entonces este episodio habla de eso. José y María se devuelven a Jerusalén, dicen, ¿dónde está? ¿No han visto el Hijo de Dios? Y todos los judíos, de verdad, era como, ¿de verdad usted cree? Y están buscando a Jesús, y una vez que lo encuentran, dice, José fue el que le dice, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Verdad? Que estaba chiva. La Biblia no lo dice, pero definitivamente José estaba bomba. Y Jesús responde esto, dice, ¿por qué me buscan? Yo ahí ya le hubiera pegado su cosco. ¿Por qué me buscan? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Y este es el primer registro bíblico de Jesús en un entendimiento de su identidad. Dice, ¿por qué me buscan? Si yo tengo que ver con todo esto. Si en esta dinámica yo pertenezco, además toda esta dinámica es un reflejo de quién soy yo en mi identidad y unidad con el Padre. ¿Verdad? Algunas versiones dice en la casa de mi Padre, otras versiones dice en los negocios de mi Padre, pero sin duda alguna este es el primer pasaje que de boca de Jesús él está diciendo, yo soy hijo de Dios. Yo tengo un propósito y tengo una identidad. Desde los 12 años, es curioso porque los 12 años justamente es una temporada importantísima para que la gente pueda responder quién soy. O por lo menos para que comience a explorar y afirmar en su vida quién soy. Si usted tiene hijos de 12, 13, 14 años, usted todos los días tiene que recordarle quién es él. Yo voy a dejar a los chiquillos a la escuela en un colerón, porque hay que ser íntegro. Cuando yo voy a llevarlos a la escuela, yo quiero como tirarlos por la ventana, o sea, como si quiera bajarme no me déjenlo ahí 2 días más. Pero yo me bajo, y en el chichón que a veces tengo en las mañanas, que es muy duro, los papás me entienden. Entonces yo me bajo, le pongo el pulto y están todos emocionados, y yo les he enseñado a recordarse, tú eres mi hijo. Y dice, muy amado, dice Lucas. Gael es más chido, entonces dice muy amado, más rápido, dice, ya de mí. Tenemos que afirmar la identidad de nuestros hijos. Pero esto es Jesús. En lo que Jesús se refiere en integridad, Él está caminando en esa idea. Vean otro pasaje, bautismo. Este ya es Jesús con 30 años. Está Juan el Bautista, que tenía un rol importantísimo. Jesús va a ser bautizado. Juan como que se lo impide, como que sí, como que no. Y Jesús le dice, es necesario que esto suceda así. Y una vez que es bautizado pasa eso. En este momento se abrió el cielo. Todos han escuchado este pasaje, ¿verdad? Bajó una paloma, o vio el Espíritu Santo de Dios bajar como en forma de paloma y posarse sobre Jesús. Y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, y estoy muy complacido con él. ¿Sabe qué trae complacencia al Padre? Integridad. Falsedad al Padre, la falsedad lo contrario, es como, yo sé todo. Era como, integridad trae gozo. Pero me encanta que Jesús no solo reconoce su identidad, sino que el Padre afirma su identidad. Y le voy a decir esto, la identidad de Jesús es esencial y es clave en torno a su mensaje, a su propósito, a su cumplimiento profético y a cómo Él en nuestra vida hoy está afirmando también esa identidad. Después del bautismo llega la tentación, recuerda, Jesús es llevado al desierto por el Espíritu y es tentado por Satanás. Y Satanás tiene como intención en esta tentación, él quiere poner o señalar algo en la vida de Jesús y le dice, si tú eres hijo de Dios, haz esto. Y si tú eres hijo de Dios, haz aquello. Y si eres hijo de Dios, haz lo otro. Entonces es interesante que la tentación no solo buscaba hacerlo caer, pero también quería debilitar aquello que era medular importante para Jesús. Jesús siempre responde a la tentación con la palabra de Dios. Satanás lo tenta con la misma palabra de Dios. Satanás es creativo, de verdad. Agarró la misma palabra
y la plantea de otra forma, y Jesús le dice, fuera de acá, Señor, tu Dios servirás y solo a Él adorarás. Y ese es otro episodio donde vemos la clara, la definición que Jesús tiene en su identidad. Y ante la duda de Juan Bautista, estos por lo menos 1 año y medio después, Juan Bautista estaba en la cárcel. Y Juan Bautista era el que lo había bautizado. Y él estaba en la cárcel y pareciera, el pasaje nos deja entrever que Juan Bautista está dudando. Y dice, ¿cómo es que el Mesías es el Redentor y haciendo un montón de cosas y yo aquí en el calabozo, en el palacio de Herodes? Y Juan comienza y manda a discípulos y le dice, vayan y busquen a Jesús. ¿Y cuál era la pregunta de Juan? ¿Eres tú o esperamos a otro? ¿Qué está preguntando Juan? Por la identidad. O sea, ¿es usted realmente quien dice ser? Y es interesante porque los momentos más difíciles son los que traen dudas en torno a quién soy y cómo debía haber hecho las cosas y si soy no capaz de salir de aquí o allá. Pero Jesús hace algo íntegro, porque la respuesta fácil era, sí, dígale a Juan que yo soy, ¿verdad? Pinky promise, con los discípulos de Juan, vaya, dígale que yo soy. Jesús no da ese tipo de respuestas, sino que Jesús va a algo que es categórico. ¿Sabe qué es categórico? Que afirma quién es usted, lo que usted hace. Y Jesús dice, tranquilos, vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y lo que han oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Lo que digo es, no le voy a decir quién soy yo, voy a mostrarme para que ustedes digan si Él es quien dice ser. ¿De qué habla eso? De integridad. Aquí estamos en torno a un tema importantísimo y va a salir en todo el ministerio de Jesús. Hay otro pasaje en la transfiguración donde está Elías y está Moisés y están 3 de sus discípulos ahí. Jesús está en una transformación gloriosa, manifestando la gloria del Padre, y el Padre vuelve a hablar y dicen que este es otra vez identidad, mi Hijo amado, y dice a Él escuchen. Delante de Elías, que era un representante de la profecía de los profetas, pero también delante de Moisés, que era un representante, un líder en torno a la ley. Está diciendo, escuchen a mi Hijo, escuchen a mi Hijo. Entonces, la primera cosa que quiero que vean en la vida de Jesús es la integridad en torno a su identidad. Se lee medio rosa. Aquí se ve precioso. Siendo íntegro. Número 1, quiero que observen a Jesús teniendo una vida de integridad en torno a quién es Él. Y voy a tirar esta pregunta aquí. No tienes que responderla ya, pero quiero que jueguen con estas ideas durante estas semanas. ¿Cómo estoy siendo íntegro en torno a quién soy? ¿Cómo estoy siendo íntegro en torno a quién soy? Esto es una pregunta importante porque por naturaleza vivimos toda la vida pretendiendo algunas veces ser quien no soy. Y es difícil que Dios haga algo en nuestras vidas cuando nos mostramos por lo que no somos. Un muy buen punto de partida es, esto soy yo. Y me acepto y me reconozco. Y a partir de un punto de integridad las cosas pueden fluir, ¿verdad? Si en un tema de pareja, ¿verdad? Y las parejas discuten y hay temas que están ocultos. No hay una pareja que resista avanzar en su proceso si hay temas ocultos. Necesito partir de la integridad. Dime quién eres realmente. Dime qué piensas, dime qué sientes. ¿Cómo está nuestra vida en torno, o cómo está nuestra integridad en torno a la identidad, a quién soy? Vamos a este otro pasaje. En Galilea, aquí Jesús ya de hecho ha llamado a algunos de sus discípulos y aquí llegó un momento en que ya le está haciendo múltiples milagros. Hay una parte de la vida de Jesús que puede ir contándolos, ¿verdad? Las bodas de Caná y que sanó esto, que sanó lo otro. En este punto ya Jesús, antes de que él dice esto, sanó a la suegra de Pedro y dice que toda la noche le llevaron a todo el mundo en Galilea, estaba en Capernaum, en la casa de Pedro. Y él por la mañana se levanta, va a un lugar a orar, está con el Padre, esa es su rutina, ese es su rol, esa es su vida. Y él dice esto cuando le preguntan, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que Pedro estaba pensando hacer un puesto médico y cobrar. Yo hubiera pensado eso. Jesús, venga,
Yo pongo aquí una cajita y le pongo le hacemos un canal en YouTube. Y usted habla ahí que la medicina y que no sé qué, pero vienen aquí, les cobramos y usted lo sana. Me imagino ese era el pensamiento de Pedro. Pero Jesús les respondió y les dijo, debo predicar las buenas noticias que estuvimos hablando, ¿verdad? Del reino de Dios también en otras ciudades, porque para eso fui enviado. Hay múltiples palabras, múltiples pasajes donde las palabras de Jesús son, debo cumplir el propósito por el que fui enviado. Debo enseñar este mensaje. Y Jesús lo vemos siempre como buen maestro, como buen rabí. Él está enseñando. Está enseñando de la ley y cómo aplicar la ley. Está enseñando de integridad, cómo ser íntegro. Está enseñando la voluntad del Padre, pero sobre todo está enseñando que hay un estilo de vida y hay algo que Él viene a proponer que pone a las personas en una sensación de la necesidad de lo espiritual y no de lo litúrgico, no de lo religioso, por decirlo así, en torno a la ley. Él está enfatizando en eso. Eso es en Galilea. Y más adelante lo vemos, esto es Juan 6, que de hecho esto es después de la multiplicación de los 5,000. Si usted lee bien ese pasaje, esas 5,000 personas serían el número más bajo que está ahí. Probablemente hay más. Pero además el pasaje aclara que había muchas personas dentro de esos 5,000 que estaban buscando a Jesús para usarlo como un caudillo. Porque en este punto habían matado a Juan el Bautista. La gente amaba a Juan el Bautista. Y se hizo un escándalo, y cómo es posible que Herodes mató a Juan, y de repente la figura de Jesús se torna como una figura como de corte político, y dicen que querían tomar a Jesús y hacerlo rey a la fuerza. Imagínate que Jesús no hubiera sido íntegro a su llamado, a su propósito. Por la presión de la gente, y voy por aquí, o voy por allá. Alguien ha luchado en su vida por ser íntegro, no con algo que a usted se le ocurrió, pero que la gente lo empujó. Qué duro. Todos somos expuestos a esa presión. Y en esa dinámica Jesús comienza a decirle, ustedes solo me siguen porque les doy de comer. Y comienza a dar una enseñanza que es dura. Es dura en el sentido que Jesús se nota que Él sabe la intención con que la gente le sigue. Y le está diciendo, si me vas a seguir por las intenciones que no son correctas, de repente no va a servir. Yo estoy aquí para todos. Pero si ustedes revisan todo este pasaje de Juan 6, van a ver esa dinámica. Además van a ver que Él dice, Moisés les dio a comer el maná del cielo, mas ustedes igual se murieron. Y Él dice, yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el pan de vida, y el que come de mí nunca más, ¿verdad? Y comienza con este montón de cosas y la gente dice, ¿qué palabras tan duras son estas? ¿Qué es esta locura? Y hay gente que está dándole la espalda a Jesús, incluyendo algunos que Él ya llamaba discípulos. Y en esa dinámica está Jesús diciendo, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Hay otro pasaje donde Jesús enfatiza, dice, mis palabras son verdad. Yo soy testigo de las palabras que les digo que son verdad. Y después Pedro tiene este reconocimiento de Jesús. Porque Jesús les dice, ¿ustedes qué? Se van a ir también, ¿verdad? Jesús muy tajante. Y Pedro reconoce y dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos oído y creído y conocemos que tú eres el Cristo. ¿Qué afirma Pedro? Lo que afirmó el Padre y lo que ya Jesús sabía. Eres el Hijo del Dios viviente. Yo quiero que ustedes vean aquí la integridad de Jesús en torno a su enseñanza, en torno a sus palabras y cómo inclusive resuena con cómo la gente se sentía cuestionada en torno a la razón por la que le siguen, ¿verdad? En medio de los cuestionamientos, Jesús vuelve a afirmarles, si ustedes se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cuántos valores hay en ese texto? La verdad, la libertad, el sentido de que realmente serán libres. Entonces yo quiero que aquí vean el valor de Jesús en torno a algo muy importante que son sus palabras. Jesús no solo es íntegro en su identidad, sino que Jesús es íntegro en sus palabras. Y esto es algo que nos cuesta un montón, ¿verdad? La misma Biblia nos enseña que la lengua tiene hasta su propio perfil de Facebook. La lengua hace lo que quiere, postea lo que quiere, dice lo que quiere y cuesta dominarla. Hay quien puede reconocer en la persona madurez y sabiduría cuando tiene dominada la lengua. Échese.
Y el cerebro está diciendo, pero dígalo. Y la persona ahora dice, no lo diga. No lo diga, porque lo que va a decir puede ser cierto, pero no va a traer bien a la gente hoy, ahora y en ese tono. Y la lengua, ¿verdad? Desesperada por salir. Entonces hay un sentido muy importante en que usted y yo nos sintamos retados en qué es lo que yo digo. Qué tan recurrentes son los pensamientos y las palabras que afirmo. Que hay una exacerbada enfoque en la idea de que sus palabras tienen poder, ¿verdad? En Comunidad Nexo, las palabras de nosotros tienen poder en un sentido de lo real y no de lo imaginativo, ¿verdad? Como no hay poder en usted y en mí para declarar cosas como si usted o yo fuéramos la gran cosa. Nosotros hemos llamado a declarar, a decretar, que es otra palabra que se usa por ahí, la palabra de Dios. Y lo que ya Dios ha declarado. O sea, yo nada más soy un eco de esa verdad que está expuesta. Pero sí tiene fuerza sus palabras. Pregúntelo a sus hijos. ¿Cómo lo hacen sentir? O pregúntelo a su esposo. ¿Cuánto efecto tienen sus palabras? Cuando yo veo la integridad de Jesús en lo que dice, lo que veo es alguien que es tan congruente con su identidad, con su mensaje. Y es tan congruente que la gente lo asocia y está entendiendo. Cuando usted y yo tenemos una manera de expresarnos y tenemos una serie de ideas que son claras, la gente nos entiende con más facilidad. No sé si a ustedes les pasa, pero yo tengo algunos amigos que hablan de muchas cosas muy rápido y como cosas como en tendencia. Y entonces el lunes estaba hablando del positivismo, y el martes habló de cómo la alineación de los astros ayuda a que ustedes enfoquen sus cosas, y el otro día dice de los emprendedores, y que entonces que usted aquí, que usted allá, y que usted allá. Entonces todos los días está hablando tantas cosas que es confundo determinar qué es realmente lo que tú crees. ¿Qué es realmente el pensamiento más recurrente y más, por decirlo así, más fundamental de tu vida? Y yo veo integridad en las palabras de Jesús, que Jesús siempre dice lo mismo. Una vez estando en un grupo de estudio, en la vida de Jesús, teníamos ya 2 años y medio de ver la vida de Jesús, estábamos al final, y una persona tuvo esa idea, ¿verdad? Como, ¿qué pacho, verdad? Jesús siempre dijo lo mismo. ¿Ustedes pensarían que eso es bueno o es malo? Eso es bueno. Jesús siempre dijo lo mismo, ¿sí? Siempre señaló, ese es mi Padre, esa es la voluntad, yo soy su hijo. Voy a morir en la cruz y voy a resucitar. Ese es mi Padre, esa es su voluntad, yo soy su hijo. Voy a morir en la cruz y voy a resucitar. 3 veces le anunció Jesús a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén, ser rechazado, sufrir a manos de los religiosos, iba a morir y iba a resucitar. Y cuando lo vieron en la cruz, todos los discípulos, ¿vio lo que pasó? Y se vio Jesús aquí como, really? ¿Verdad? Es bueno cuando usted y yo hablamos lo mismo. Habla bien de nosotros. Es es más, te vuelves inmediatamente una persona congruente, confiable, ¿verdad? La palabra de Dios dice que nuestro no sea no y nuestro sí sea sí. ¿Cuál es el valor detrás de esa expresión? Sé íntegro. Si quieres una cosa, vive por esa cosa. Pero quiero que nos enfoquemos en este otro y con esta nos vamos. Okay. Entonces quiero que noten un par de cosas. Hablamos de integridad, hablamos de palabra o del mensaje, las palabras de Jesús, y todos los pasajes que hemos visto están en orden cronológico. Y este aquí está bomba. Jesús es juzgado por el Sanedrín. Sanedrín son 70 hombres religiosos. Pecho así, paloma. Orgullosos de su credo. Entre ellos mismos habían diferencias, entonces había una disputa entre quién realmente interpretaba bien la ley. Son los fariseos, los saduceos, los herodianos, y están los sacerdotes, y están los sumos sacerdotes. Ahí está Jesús, el Hijo de Dios, delante de la crema innata de la moralidad, religiosidad, y de los que representaban lo íntegro para el pueblo. Ven lo paradójico del evento. ¿Cómo hace el ser humano para cuestionar, a juzgar a este hombre? ¿Ven lo que estoy diciendo? Es 70 hombres no íntegros, pecadores, incapaces, pero atrincherados en su credo y atrincherados en sus perspectivas y en sus interpretaciones. Y está Jesús, el Hijo de Dios,
el auténtico, el Mesías, el que había de venir. Ya tienen grabada la imagen, vean lo que pasa. Yo la pueden estudiar en la casa porque el texto es mucho más que eso, ¿verdad? Dice que los principales sacerdotes y todo el Sanedrín, no Sanipine, ¿verdad? Que alguna vez estaba todo el Sanipine, no, Sanedrín, y buscaban testimonio contra Jesús para entregarlo a muerte. Esas son las intenciones de esos hombres tan buenos, ¿verdad? Queremos matarlo. Pero no hallaban, obviamente, porque muchos daban falso testimonio en contra a Jesús. Pero sus testimonios no concordaban. O sea, hasta para mentir eran malos, ¿verdad? Un consejo que yo le digo es que si usted va a ser mentiroso, púlase, porque si no va a ser peor ridículo. Y entonces se levantaron unos diciendo falso testimonio contra él. Nosotros lo oímos decir: yo derribaré este templo que ha sido hecho con manos, y en 3 días edificaré otro hecho sin manos, y no sé qué. ¿Alguien recuerda cuando Jesús dijo eso? Es que interesante, porque ellos mezclan lo que sí pasó, pero con una manera así como tramosa para hacerlo quedar mal. Pero no concuerda nada de eso. Pero ni aún así, 59, concordaba el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote, o sea, no me imagino gordo, no sé por qué, pero bueno, gordo, tal vez, se levantó en medio y le preguntó a Jesús. Otra vez, vuelven a ver, 70 hombres. Jesús está ahí y viene este hombre. ¿Se imaginan el feeling que tenía? Y dice: no respondes nada. ¿Qué testificas en contra de ti? Pero Jesús hacía lo de un hombre íntegro y lo de un hombre sabio. Pero él callaba y no respondía nada. Otra vez el sumo sacerdote le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del bendito? Cuando usted le pregunte quién es usted, responda. Ahora, a mí me pregunta quién soy yo, digo: Diego Araya. No sé si le agregan mucho el resta, pero ya hagan lo que sea con eso. A Jesús le pregunta: ¿quién eres? Y Jesús dice, ¿eres el Cristo? Y Jesús, como un hombre íntegro, dice: sí soy, yo soy. Dice: y además verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes en el cielo. Ojalá puedan ver todo el texto en casa, leerlo con detenimiento. Pero una cosa que yo veo en este punto en la vida de Jesús es que está siendo cuestionado. Y está siendo cuestionado en varias cosas. ¿Quién es Jesús? Es un problema para ellos. Y ellos le están diciendo: ¿realmente eres el Cristo? ¿Cuánta tentación pudo haber tenido en decir: no, mentira. No soy. Suélteme. ¿Qué hicieron sus discípulos? 3, 4 versículos más abajo dice que le preguntaron a Pedro, que se había infiltrado en la casa del sumo sacerdote y está en el patio calentándose con los guardias en la fogata mientras ve qué pasa con Jesús. Y alguien llega y dice: ¡hey! ¿Es de Galileo? Ese es de los que anda con Pedro. ¿Y Pedro qué dijo? Yo, no, guácala, pachalá. Luego le preguntan: no, ese sí es, ese es. No, yo no soy. Y una tercera vez le dice: no, ese es el que andaba con Jesús, los pescadores de Galilea. Y Pedro dijo 3 veces: no soy. Pedro es el ejemplo de cómo nuestra integridad se degrada cuando alguien nos pone a prueba. Y es más fácil negar quién somos. Cada vez que usted y yo negamos quién somos, estamos diciendo: Dios, yo no quiero vivir por lo que usted dice que yo soy, sino que yo voy a acomodarme según esta circunstancia me mande. Prefiero no ser íntegro. Y ese es el gran reto. Aquí yo veo una buena comparación entre la integridad de Jesús, el Hijo de Dios, la falsa integridad de estos del Sanedrín, los líderes religiosos, y los mismos discípulos huyendo, salvándose el pellejo. Jesús le había dicho a Pedro: me vas a negar. Pedro: no, jamás. 3 doritos después. Fue, ¿verdad? Entonces, algo que yo veo aquí que es poderoso, hay varias cosas más. Bueno, ya lo repasamos. Veo a Jesús íntegro con su propósito. Son 3 áreas para mí que noto medulares en la vida de Jesús, donde podemos ver su ejemplo en integridad. ¿Cuántas cosas se lleva usted hoy de estos textos que hemos leído?
¿Cuánto te reta? Hay 3 preguntas que quiero compartir, ¿verdad? ¿Cómo está tu integridad en torno a tu identidad? ¿Qué tan franco eres contigo mismo y qué tan franco te presentas a los demás? ¿Sabe que lo que la gente se merece es que yo sea como soy? Lo que yo merezco es que usted se muestre a mí como usted es. Porque las relaciones a partir de la integridad funcionan. ¿Verdad? No vaya a ser como esa gente que tiene el celular ahí. Está en la sala comiendo, dice, voy al baño. Yo he estado en lugares donde voy al baño, y entonces va al baño. Y después sale con eso, se me olvidó el celular. Y guardé, vaya a ser que lo vean. Vivimos en una sociedad donde es muy fácil además ocultarse, ¿verdad? Yo me recuerdo hace poco descubrí este concepto, no me acuerdo cómo se llamaba, pero eso que la gente que tiene perfiles falsos en Instagram, Finsta. Yo me acuerdo que en el grupo de jóvenes hace algunos años dijeron, sí, es que yo tengo un Finsta. Yo dije, qué bueno. ¿Qué es eso? Yo en ese momento ni tenía Instagram. Ustedes saben que el grupo de jóvenes me llevó por ese camino tortuoso. Gracias. Entonces el Finsta es que usted tiene su perfil donde usted es usted, pero usted tiene otro perfil donde usted no es usted. ¿Y sabe cuál usa más la gente? El falso. Por eso en Facebook y en Instagram y en todo, usted le puede poner filtro para hacer del día bonito el día más bonito de todos y nadie estaba con esto. Métale más filtro, más brillo, pa. ¿Verdad? Entonces por eso ponemos las fotos de nosotros y le suavizan las facciones. Suavícele más, suavícele, quítele aquí, quítele acá, hágale más suavizador, parejo. Pero nos motiva, esa es la cosa, nos motiva a vivir con algo que es irreal. Entonces, qué interesante. Dios nos hizo con el carácter, con las cosas que definen quiénes somos. Y nosotros pasamos huyendo del diseño de lo que Dios hizo. La pregunta número 1 es, ¿cómo está mi integridad en torno a la identidad? Número 2, ¿cómo está lo que yo digo en torno a la integridad? ¿Cuánta verdad hay en lo que yo comunico? Y no es porque seamos maestros, lo que sea, sino en lo que dices, en las palabras que dices a tu familia y a la gente en el trabajo. ¿Cómo está eso? Y la tercera pregunta es, ¿cómo está mi integridad en torno al propósito? O sea, ¿estás viviendo realmente por lo que deberías de vivir? ¿O estás distraído con las cosas? Estoy tan distraído con lo cotidiano que estoy despreciando el propósito más eterno por las contenteras de hoy. Y es una gran tentación porque vivimos en el mundo de lo inmediato. Entonces, ¿quién está pensando a 10 años plazo, a 20? Nadie. Entonces nos entretenemos aquí y nos desviamos del propósito. Porque Dios te hizo. Que Dios puso a tu alrededor para traer bienestar y bien a las personas que te rodean. Porque Dios te distinguió con los dones y los talentos que tienes. Para estar entretenido aquí en lo cotidiano o por un sentido de propósito eterno más relevante. Propósito eterno, por lo general, la gente que conecta con esto es la gente que es conocida en vida y es conocida en muerte. Porque tiene consistencia en un sentido de propósito y no en un sentido de hoy y mañana, ¿verdad? Entonces, esos son los grandes retos. Y con eso, ¿cuál es nuestro reto? Integridad como creyentes, como iglesia. Es algo que vamos a ver de hoy en 15. ¿Está bien? Entonces voy a dejar aquí en el aire. Nos vemos el 23 de octubre